Buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro encuentro en Noticero. Soy Andrea Bernardi, les doy la bienvenida, como todos los viernes, de 10 a 12 por Punto Cero Radio. Estamos con mucho frío. En la ciudad de Buenos Aires, 7 grados. Pinta que para el mediodía va a subir un poquito, pero no mucho. Y bueno, hay que acostumbrarse, quizás sean los últimos fríos de este invierno, quién sabe. Pero bueno, también tenemos algunos días muy primaverales, muy bonitos, muy prometedores. Y prometedor también va a ser el programa hoy porque tenemos, como siempre, los temas que, que más revuelo o que más nos han impactado durante la semana. Obviamente en 2 horas no podemos contarte todo lo que pasó, pero tratamos de hacer así un highlight de lo que consideramos que es para tener presente y para seguir repensando. Te paso ya mismo las redes sociales para que nos comuniquemos. @noticero.me en Instagram. Nos podés ver también por twitch.tv/.0LA. En YouTube, nuestro canal es Punto Cero en vivo. En Facebook, Radio.0. Y también en la web, en nuestra web, .0.me/tv. Y también por WhatsApp estamos recibiendo tus mensajes, que es el 11 2408 7950. Hoy van a estar presentes, sí, ya parte del equipo está presente porque Tommy Gagliardino está en el estudio. Va a estar también Samuel Córdoba, que se va a conectar por Meet. Hoy va a venir Juan Pucciarelli a traernos todo el tema internacional, hablando de la campaña en Brasil. Y obviamente, como no puede ser de otra manera, porque si no, no estaríamos saliendo al aire, están Nahuel y Cela como controlando y operando radio y también como productor, y también comparte la tarea de producción con Bruno Cayetti, que es también nuestro coordinador de aire. Hoy tenemos bastantes temas. Y también va a estar Alejandro Nava, que nos va a mandar sus informes sobre economía. Esta semana fue hubo algo bastante llamativo, atípico. Siempre escuchamos que hay marchas, que hay movilizaciones de diferentes gremios, de diferentes sindicatos, pero creo que, no sé, a vos a lo mejor te sorprendió tanto como a mí, la marcha de empresarios nacionales, de empresarios argentinos. ¿Por qué? Porque esta semana, perdón, se celebró el Día del Empresario Nacional. Es el 16 de agosto puntualmente, y esta fecha fue establecida de forma oficial por la ley 27.108, que conmemora también la creación de la Confederación General Económica en el año 1953. ¿Y por qué te decía que nos resulta atípico? Porque no es común que veamos a los empresarios marchar y movilizarse y reclamar por medidas. La realidad es que nuestra vida cotidiana muchas veces no pensamos o nos pasa por alto. Che, ¿qué pasa con las empresas que contratan, que producen, que venden? ¿Cómo les afecta esta realidad? ¿Les afecta igual que a nosotros los consumidores? Y bueno, la realidad es que hubo en los últimos tiempos una caída del consumo muy notorio, y desde el sector pyme están pidiendo una ley de emergencia pyme. ¿Por qué? Porque desde que asumió el doctor Javier Milei, cerraron 30.633 empresas y se perdieron más de 411.613 puestos de trabajo registrados. En la web de ENAC se advierte que otras 40.000 estarían en riesgo. Y para hablar de este tema, justamente vamos a hablar con Diego Ojeda, que es el presidente de ENAC, que es la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino. Muy buenos días, señor Ojeda. Bienvenido a Noticero. Gracias por este tiempo. Queríamos consultarle cuál es la tarea de ENAC propiamente y que nos cuente cuál es la situación que están viviendo hoy día las pymes argentinas. Entiendo que ENAC
agrupa a las empresas que se dedican al mercado interno especialmente, ¿verdad? ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por darnos voz a las pymes. Aprovecho a saludar a tu audiencia. Y bueno, sí, ENAC es una organización político-empresarial. Entendemos desde nuestra organización la importancia de articular política. Decimos que no ocuparse de la política es un suicidio. Y bueno, lamentablemente en este tipo de coyuntura, con estas políticas públicas que nos tocan transitar hoy, estamos en una situación muy crítica. La verdad que allá por el 16 de agosto del 2024, nosotros ya habíamos visualizado el cierre de 10.000 pymes y por tal motivo hicimos una actividad frente a la Casa Rosada para tomar visualización del tema y acto seguido la presentación del pedido de la ley de emergencia PYME, viendo la problemática que se nos venía, ¿no? Sabiendo de que se iban a cerrar 20.000 pymes más. Bueno, claramente esto no salió, se le cayó al Estado parlamentario en diciembre del 2025 y lamentablemente hoy, desafortunadamente, tenemos que volver a la plaza a visualizar el cierre de 30.000 pymes, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, porque claramente las políticas públicas que se está aplicando desde este gobierno de neoliberal, sabemos que va en contra totalmente de eh, el entramado productivo nacional, en contra de las pymes, así como también va en contra del trabajador. Y las pymes viven en el trabajador. Yo te escuchaba decir recién sobre la pérdida del poder adquisitivo, ¿no? Y bueno, eso impacta directamente en nosotros porque vivimos del consumo interno, vivimos de los trabajadores. Y bueno, tristemente tenemos que estar dando visualización de esta pérdida de 30.000 pymes, ¿no? Es un número que lamentablemente ha crecido y el panorama futuro, ¿cómo lo ven ustedes? Porque me imagino que no es solamente una cuestión de consumo, sino también es una cuestión de costos, de competencia con productos importados. Sí, ahí, bueno, yo lo llamo, viste, tipo un triángulo de la Bermuda, ¿no? A ver, por un lado, en un principio, todo lo que es el sector de construcción fue el primer damnificado por la paralización de obra pública. En una segunda instancia, por la apertura indiscriminada de las importaciones, todo lo que tiene que ver con lo textil. Y bueno, y después con la caída, la pérdida del poder adquisitivo, el desempleo y eso trajo un impacto directamente en todo lo que tiene que ver con comercio y servicio, ¿no? Como todos sabemos, se están cerrando comercios todos los días. Y pymes también. Así que bueno, nada, tiene que ver con las políticas públicas, ¿no? Que emplea este gobierno y que claramente no le importa, porque cuando nosotros anunciamos el cierre de 10.000, automáticamente, claramente expusimos la situación y el secretario PYME tuvo que informar que se habían cerrado 13.600 y acto seguido lo echaron, ¿no? Y cerraron la subsecretaría PYME. O sea, cuando vos bajás la persiana es porque no vas a atender el sector. Así que bueno, como vos bien decías recién, nosotros lo que visualizamos a futuro es el cierre de 30.000, 40.000 pymes más, porque en la última encuesta nos da que hay un 8 o 9% que estaría en condiciones de cerrar en el mediano y corto plazo. Así que como dijimos, el 10 de diciembre del 2024 que habían 20.000 pymes más que estaban corriendo el riesgo de cerrar, hoy tenemos que decir que se van a cerrar 30.000, 40.000 pymes más si no se hace algo al respecto, ¿no? Es, Si no sale la ley de emergencia PYME favorable. sí. Una consulta. Usted acaba de mencionar el sector de la construcción. Vemos, al menos en Cava y en determinadas zonas de provincia, que hay mucho movimiento de construcción, de edificios, pero evidentemente no tiene el mismo impacto que la obra pública que puede encarar el Estado. Eso, de alguna manera, este boom inmobiliario, este boom de construcciones, ¿compensa de alguna manera o es una utopía? No, no, no compensa en absoluto por los volúmenes, ¿no? Son volúmenes totalmente distintos, pero bueno, sabemos que lo que se está haciendo de alguna manera es a aquellos que tienen dinero intentar resguardar
de alguna manera el dinero, no dejándolo en el banco y poniéndolo en construcción, ¿no? Nadie quiere dejar la plata en el banco y menos ahora que van a ir por los dólares de la gente, ¿no? Como bien dijo Caputo. En una primera instancia pidió que saquen los dólares del colchón y los lleven al banco en forma voluntaria y ahora que están, seguramente las personas lamentablemente habrán ido al banco a dejar los dólares y ahora va a hacer uso de esos dólares para darlos en préstamos, ¿no? Ya sabemos cómo es esta historia, sabemos que es un gobierno neoliberal, que ya los conocemos a todos, son los mismos que del gobierno de Macri, donde se cerraron 25.000 pymes, y los actores son exactamente lo mismo, ¿no? Le cambiaron el nombre a la película, pero sigue estando Burlich, sigue estando Santilli, Ritondo, Caputo, Sturzenegger, los muchachos son los mismos, ¿no? Y Cambian la bueno, camiseta. lamentablemente le cambian el nombre, le cambian la camiseta y salen a jugar el partido de vuelta y a hacer las cosas muy bien, porque son profesionales, ¿no? Son profesionales para hacer lo que están haciendo, ¿no? Entregar la patria, entregar los recursos, endeudarnos, generar todo lo que tiene que ver con fuga de capitales, carry trade, corrupción. Bueno, es muy triste porque detrás de todo eso que hacen estos muchachos estamos nosotros. Hay una sociedad de a pie, una sociedad que trabaja, que produce, que paga impuestos y que verdaderamente hoy está en una situación muy crítica, la está pasando muy mal, ¿no? Es cierto. Le voy a hacer una pregunta incómoda, señor Ojeda. Hay quienes sostienen en esta sociedad que las empresas tienen que ser capaces de competir sin protección estatal y que las empresas ineficientes, pongámoslo entre comillas, tienen que desaparecer. ¿Qué le respondería a este sector que tiene este planteo? Sí, a ver, eso es una mirada, ¿no? Que tiene que ver con una cuestión de sálvese quien pueda, y de ninguna manera esto es así. A ver, es como, yo lo que digo es lo siguiente, no es que nosotros no queremos competir o que necesitamos protección. A ver, claramente si del otro lado tenemos una China que produce y que se ha tomado durante los últimos 20 años un trabajo extraordinario en cuanto a tecnología y desarrollo, y hoy, lamentablemente, nosotros no estamos en esas condiciones porque creo que estamos 20 años atrasados respecto a lo que puede llegar a ser China. Pero bueno, detrás de eso hay una cuestión que tiene que ver con una decisión de si queremos generar el trabajo acá o queremos generar el trabajo en China. Entonces, para poder competir hay que equilibrar esa balanza, Sin para duda. poder generar el desarrollo y poder llegar en algún momento a la competencia. Lo que digo es lo siguiente, no es tan difícil lo que estamos pidiendo. En primer lugar, que si tenemos fábricas de industria nacional y tenemos la posibilidad y los recursos y crear el dumping suficiente para que esa empresa se desarrolle, es el camino correcto, es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y después darle las herramientas para que estas empresas sean competitivas. A ver, no es solo una cuestión de competencia. Digo esto porque también es como no podemos vivir de subsidios. Pero bueno, no podemos vivir de subsidios, pero el gas es de la gente. Los que pagamos los impuestos somos nosotros. El subsidio es una retribución a la sociedad. No es que estar subsidiado es porque te estamos haciendo un favor. Es un error de concepción, ¿no es cierto? Es decir, el subsidio es el reintegro, es la reciprocidad hacia un pueblo que tiene sus recursos, que es dueño de sus recursos y que aparte paga impuestos. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que pagar el gas en un valor de commodity o tenemos que pagar la energía en un valor de commodity si la energía es nuestra y el gas es nuestro, es de nuestra sociedad? Entonces, lamentablemente tiene que ver con esto de las distintas miradas que hay. Y dentro de esa mirada tiene que ver con esto que decís vos, que dicen que deberíamos competir sin ningún tipo de privilegio, sin ningún tipo de ayuda, como ellos dicen, del Estado. Y en realidad, con la contraparte de eso es, bueno, está bien, entonces en ese sentido, si el Estado no se va a ocupar de nosotros, nosotros no le vamos a pagar los impuestos al Estado. Y vamos a ver qué hace el Estado si nosotros no le pagamos los impuestos. ¿Está bien? Esa es la otra contraparte. Entonces, si yo no soy competitivo, no voy a pagar los impuestos porque no me vas a cuidar y bueno, y vamos a ver al final de la historia a quién le va mejor, ¿no? Porque, a ver, el Estado vive de los impuestos que pagamos los empresarios.
del impuesto que paga la gente en el consumo en el día a día. A ver, Sí, cuanto más cara sale la nafta, más es el impuesto que se paga y más es lo que recauda el Estado. ¿De quién? De los que producimos y de los que trabajan. Esa es la realidad. Entonces, es por esto que teníamos una nafta de 300, 230 pesos y hoy tenemos que pagar un combustible de 2.500 pesos. Esa brecha, ¿quién se la lleva? ¿Se la lleva el trabajador? ¿Se la no, lleva el que produce? ¿Quién se lamentablemente la no. lleva? Se la lleva el monopolio y se la lleva el Estado. La carne, en el país de la carne, donde nosotros siempre nos jactamos de la carne y de comer carne en el mundo, ¿por qué tenemos que pagar a valor commodity? Si un kilo de carne salía a 2.500 pesos, ¿por qué hoy tenemos que pagar $10 un kilo de carne? Que son 15.000, 20.000 pesos según el corte. ¿Quién se lleva toda esa plata que hay en el medio? ¿Se la lleva el trabajador? ¿Se la lleva el empresario? No, se la lleva el Estado, se la llevan las grandes corporaciones. Bueno, esa es la matriz productiva que hay que cambiar, porque en realidad, si uno se tiene que poner desde esto que yo te digo de la importancia de hacer política, uno hace política para el bien común, para tener una sociedad justa, una sociedad más distributiva, una sociedad más feliz, más contenta, que le vaya bien. Entonces, hay gobiernos que hacen a los ricos más ricos y hay gobiernos que hacen a los pobres menos pobres. Entonces, claramente acá estamos en un gobierno que hacen a los ricos más ricos y por eso dos personas como puede pasar hoy de que se compran Shell, ¿no? Es decir, ¿cómo puede ser que se compren Shell? Bueno, se compran Shell. Se entregan las hidroeléctricas, abren la puerta a grandes inversiones y no le cobran nada durante 30 años, mientras nosotros estamos pidiendo por favor una ley de emergencia PYME y estamos pidiendo por favor que no nos embarguen las cuentas porque no podemos pagarle a los proveedores, no podemos pagar los servicios. Y bueno, ¿no? Es esta contracara que a uno le damos todo y al otro no le damos nada, ¿no? Una Eh, consulta, subirle, su- subirle al trabajador todos los servicios, subirle al trabajador el transporte, que es lo ¿qué es lo mínimo, básico? que debería ser gratis el transporte, gratis, porque lo bancamos entre todos. En una sociedad como la nuestra, con tanta riqueza, el transporte para el trabajador debería ser gratis. Y sin embargo, estamos midiendo de a ver cómo hacemos para cobrarle más. Pero bueno, son políticas, son políticas. Una pregunta, ¿cómo ven la presentación de la ley de emergencia PYME? ¿Qué respuesta han tenido? En general, ¿qué respuesta hay de la parte política que nos está gobernando? Bueno, nosotros la ley de emergencia PYME las tenemos presentada en las dos cámaras. En diputados está en la oficina de Farías, que es el presidente de la comisión PYME, y que tiene que llevarla adelante desde la comisión para poder ponerla en votación en la Cámara. Ese trabajo no lo están haciendo porque claramente no consiguen los votos o tienen ciertas prioridades de algunos expedientes que pasan por la Casa Rosada y son los únicos expedientes que se llevan adelante en el Congreso. Por lo tanto, son los expedientes que le importan a este gobierno. En este caso, las pymes no le importa, por lo tanto, no vamos a llegar nunca a ese lugar. Y en la Cámara de Senadores pasa exactamente lo mismo. O sea, hoy tenemos, lamentablemente, un Congreso que está puramente comandado por la Casa Rosada. Y bueno, lamentablemente lo que nosotros vemos es que no hay ninguna posibilidad de que quieran tratarlo eh, a la ley de emergencia PYME. Por eso hicimos la actividad que hicimos, buscando una esperanza allá en el fondo, a ver si se dignan a tratarla y sacarlas adelante, ¿no? Esa es la realidad. Comparada esta realidad con la de el año 2020 en la pandemia, ¿cómo están las pymes? Bueno, mirá, la pandemia es una cuestión geopolítica que afectó a prácticamente todo el mundo en un contexto muy, muy, muy difícil, donde se encerró prácticamente a toda la sociedad, y en ese contexto se cerraron 8.000 pymes, 8.000 pymes, y en este se van cerrando 30.000. Así que imagínate que de alguna manera es un punto de comparación para ver dónde estamos. O sea, no hay forma de entender cómo podemos estar en esta situación.
Ahora, que tenemos claro que es a través de un estado de abandono al sector. Pero después hay otra realidad que tiene que ver con que, a pesar de haber perdido 8.000 pymes en el gobierno de Alberto Fernández, se salió con un paliativo que el Estado salió a ayudar a todas las empresas, desde pequeñas y grandes, a pagarle el salario al trabajador. Ujú. Bueno, Sí, sí. tiene que ver con esa realidad, ¿no? Podemos decir que se hicieron algunas cosas bien, se hicieron muchas cosas mal, pero la realidad es que había una intención de resguardar al trabajador y de resguardar a las empresas nacionales y con una pandemia por medio. Bueno, en este caso es todo lo contrario, ¿no? Por eso nosotros bregamos por la pronta, por una, por una, por una pronta respuesta en cuanto a la ley de emergencia pyme, porque si no sabemos que no llegamos. O sea, hablamos de cerrar 40.000 pymes más, ¿no? ¿Cuáles son los sectores, si hay algunos sectores que específicamente estén más golpeados con estas medidas económicas? Me imagino que deben ser todos, pero sin duda debe haber alguno que específicamente con el tema de las importaciones o con la implementación de tecnología, como usted nos comentó. Bueno, hay muy pocos sectores que le está yendo muy bien, son los sectores que de alguna manera tienen un poder concentrado o que van concentrando el poder en la medida que otros se van cayendo, ¿no? O sea, no es que le está yendo bien porque hay una economía pujante, le está yendo bien porque se están cayendo con competidores y aquel que sobrevive de alguna manera se va quedando con parte de ese mercado. Eso por un lado es algo que nosotros visualizamos. Por el otro lado es muy difícil sobrevivir cuando los costos se te hacen cada vez más altos, se te cae el consumo y la rentabilidad cada vez es mucho menor, ¿no? Y bueno, en este contexto, creo que al único empresario que le va bien es a Galperín, ¿no? Que le cobra a la gente tasas usureras de 2.000, 3.000, 3.000% en préstamo, ¿no? Y ahí entramos en otro canal, en un canal de también un gobierno que no controla absolutamente nada, que no defiende los derechos de las personas y deja que los bancos hagan lo que están haciendo, ¿no? Que nos cobren cualquier tasa en el descubierto y que las fintech le cobren al trabajador tasas totalmente usureras. Hablamos de tasas del 2.000%, 3.000%, que es una locura, ¿no? Eso desencadena claramente en una situación donde la gente tiene que buscar comprar a través de estas plataformas porque no llega a fin de mes. Entonces, tienen que comer y para comer está dispuesta a pagar lo que sea. Y bueno, se mete en un embudo donde después no puede salir, ¿no? Porque a esas tasas no hay nadie que pueda resistir. O sea, podés entrar, pero después no tenés forma de salir. Es Y cierto. bueno, el capitán de todo esto es Galperín, ¿no? Un socio estratégico de este gobierno. Imaginemos por un momento que estamos en el año 2030. ¿Sí? Nos faltan Sí. 4 años, aunque suene muy lejano, nos faltan solo 4 años. ¿Cómo debería ser una pyme argentina para que todos podamos decir, bueno, le ganamos esta batalla a esta situación económica y la Argentina se está desarrollando? Bueno, en primer lugar, nuestra moneda debería estar atada a la producción, no al dólar, que es un dólar que nosotros no manejamos y que siempre queremos atarla a un dólar y me parece que es una cuestión totalmente incorrecta. Nuestra generación de dinero, de billete, de moneda, debería estar atada a lo que producimos, en primer lugar. En segundo lugar, la moneda fuerte debería ser la nuestra y no el dólar. El dólar debería ser para quien produce, para quien lo importa, para quien lo recibe. Y no para cualquiera. Esa es la realidad, ¿no? No cualquiera tendría la posibilidad de tener que ir y comprar los dólares que quiera al precio de la producción, digo yo, ¿no? Al precio que uno lo tomaría para poder producir. Eso me parece que es importante. Por otro lado, hacer un buen diagnóstico de qué es lo que tenemos para producir y en qué capacidad lo tenemos para así controlar el ingreso y darle lugar a que los que producimos nos podamos desarrollar.
Quiero decir, si tenemos hoy la industria con una capacidad instalada al 45%, sabemos que esa industria podría duplicar su producción y eso automáticamente haría de que tenga que generar empleo. Ahora, para poder lograr eso, yo tengo que regular el grifo de cuánta mercadería tengo que hacer entrar sobre esa producción. Bueno, no es algo nuevo, es lo que hacen todos los países, ¿no? Por eso lo vemos a Trump permanentemente hablarle a la industria, decirle a los suyos que se tienen que venir de China, poniéndole retenciones tremendas a los chinos para que no importen, para que no se le metan y le destruyan la industria. Bueno, son las reglas de juego del capitalismo y de la geopolítica. Bueno, nosotros tenemos que entrar en esa misma regla de juego. Tenemos una industria cárnica del cerdo muy importante en la Argentina y estamos importándole cerdo a Brasil. Bueno, no digo que esté mal, pero ¿cuánto podemos importar? Esa es la realidad. O sea, ¿cuánto más podemos desarrollarnos en la industria y cuánto deberíamos dejar de que ingrese de Brasil y equilibrar las balanzas comerciales, ¿no? Creo que es un punto muy importante. ¿Qué te vendo? ¿Qué te compro? Y una balanza comercial equilibrada. Bueno, hay muchísimas cosas para hacer, ¿no? Que son neurálgicas y tienen que ver con esto que digo yo eh, y que decimos desde la organización, en realidad, la necesidad pronta de un ministerio PYME que se ocupe justamente de estas cosas, ¿no? Debería haber un ministerio, ya que somos los que generamos el 85% del empleo genuino en la Argentina y somos el sector más distributivo de riqueza de la Argentina. Sin ninguna duda, creemos que necesitamos un ministerio y ojalá que las políticas que vienen con una mirada que tenga que ver con la producción y el trabajo, incluya en su plataforma un ministerio PYME. Leo una preguntita más. Como presidente de ENAC y representando a tantos empresarios argentinos, ¿qué deberían o qué sienten ustedes que deberían priorizar? ¿El mercado interno o comenzar a exportar? Bueno, nosotros ahí claramente lo más importante es el mercado interno, sin ninguna duda, es donde uno verdaderamente puede generar, uno maneja el mercado, puede hacer de que esto sea un lugar fértil para poder desarrollarse, generando políticas propias. Y después la exportación tiene que ver en realidad, con excedentes de producción. Es decir, yo puedo exportar lo que me está sobrando. Entonces, eso tiene un costo prácticamente casi en cero, que te permite ser competitivo a cualquier precio y pagar el dumping que tengas que pagar para entrar en otros mercados. Esa es la realidad. No deberíamos tener empresas que solo se dediquen a la exportación. ¿Está bien? La exportación debería ser un excedente de producción. Cuando una empresa está al 100% de su capacidad instalada y está con esta capacidad le permite tener un excedente a un bajo costo para poder exportar, bueno, eso debería ser el exportable, ¿no? No puede ser que en Argentina esté en este contexto donde tenemos una de las mayores exportaciones de trigo, no tengamos harina, ¿está bien? O sea, Hay algo eso que se está claramente, haciendo mal deliberadamente. eso no debería pasar en absolutamente ningún entramado productivo, ¿no? Y tenemos un país que es sumamente rico para tan solo 45 millones de habitantes, ¿no? Claramente acá se hicieron muchas cosas mal y como siempre digo, la Argentina sangra también por el río Paraná, ¿no? Sabemos que grandes corporaciones se quedan con el 80% de lo que exportamos, como Dreyfus, como Cargill, como Visterra, bueno, como tantas otras que se llevan las utilidades de nuestro país. Pero bueno, todo tiene que ver con la importancia que le damos a nuestra infraestructura y bueno, y entender que las políticas que tomamos tienen que ser para el bien de nuestra sociedad, para el bien de nuestra patria y para una sociedad más justa, ¿no? Tiene que ver con eso. Señor Ojeda, le agradezco muchísimo su tiempo, todo lo que nos ha explicado. Ustedes siempre sostienen que si a la gente le va bien, a la pyme argentina le va bien, o sea que este es un tema de ganar-ganar.
Sí. no que se beneficien unos y otros no. Así que bregamos por ese objetivo, por ese eslogan de ENAC, que se haga realidad. Bueno, muchísimas gracias por la nota, gracias por darnos voz a las pymes y ojalá podamos estar haciendo en el corto plazo una nota mucho más positiva, mucho más rica y con una Argentina mucho más pujante y con un trabajador con un salario digno y con mucha felicidad. Así que bueno, gracias por su tiempo. No, por favor, a usted. Estamos abiertos y bueno, cuando haya novedades sobre el tema de ley de emergencia PYME, estaremos en contacto nuevamente con usted. Muchas gracias, que tengan muy buenos días. Igualmente. Bueno, este es otro de los temas que también es soberanía, porque Argentina es soberanía en su territorio, en sus recursos naturales y también en sus industrias y en sus empresas, porque todos somos los que llevamos adelante el desarrollo de nuestro país. Y vamos a ir ahora a un tema musical, ¿me dicen? ¿Sí? Nos vemos en un ratito y nos escuchamos en un ratito.